esta empresa que se instaló ahí originalmente, ¿cuál es el truco del mueble Platinum? Que son este tipo de muebles así parecidos a esto. ¿Cuál Fenólico. es? Fenólico, o sea, es una placa fenólica que no es nada más y nada menos que chip de madera unidas con un pegamento y unos compuestos que tienen que ver con los fenoles para darle y con calor forman una plancha dura, firme y digamos que puede ser trabajada y transformada en los muebles. Bueno, esa planta emite lamentablemente compuestos orgánicos de tipo fenólico a la atmósfera, y ahora prácticamente rodeada por muchos barrios, la gente ha presionado a la municipalidad, medio ambiente, etcétera, para cerrar la planta y que trasladen esa fabricación a otro lugar, porque las emisiones digamos, tienen que ver con las personas que están alrededor de ellos, no con los propios que trabajan ahí, sino con las personas que rodean la fábrica. Entonces, esa fábrica supuestamente tiene un plazo ya, no sé si está hasta vencido, de traslado hacia el Parque Industrial Norte, que es una zona que está del aeropuerto un poco más hacia el norte, en La Acera, y ahí empezar a producir nuevamente su planta, pero con la ventaja, entre comillas, de que una planta en una zona industrial no permite que hayan barrios alrededor, por lo tanto nadie se va a venir a quejar de que el vecino me está tirando mugre, porque al final de cuentas somos todos del mismo rubro. Entonces se quedaría cubierta la parte esa de emisiones que podría contaminar al medio ambiente. De todas maneras se controla bastante. Compuestos orgánicos sintéticos de distintos tipos. Ustedes se preguntan, por ejemplo, ahí figura la dioxina. ¿La dioxina qué es? Las preguntas que hago, ¿no? ¿Qué cacho de pregunta? ¿Qué es la dioxina? ¿Alguno tiene una vaga idea? Nuevamente. Es pregunta de examen. Es de examen, porque al final de cuentas sí, esa la voy a incluir. Cuando quiera liquidar a alguno le voy a tirar con una de esas que lo atravieso directamente. Compuestos que implican cloro, dice acá. Compuestos que implican cloro. Muy bien, don Google o Wikipedia. Mire, con eso, ¿sabe qué? No lo salva nadie. Bueno, originalmente la dioxina no era nada más y nada menos que el agente naranja. ¿Ustedes saben qué es el agente naranja? Lo que se tiraba en la guerra de Vietnam. Lo que se tiraba durante la guerra de Vietnam. Nuevamente caemos en la guerra y la paz. ¿Vieron? O sea que León Tolstoy, con su libro La guerra y la paz, de alguna manera describe estos comportamientos tan cíclicos de la humanidad. Bueno, durante la guerra de Vietnam, digamos, se suponía de que el Vietcong, el enemigo, diríamos, se escondía en la selva. Entonces, para descubrir al enemigo, ¿qué había que hacer? Sacarlo de la selva. Sacarlo de la selva o matar la selva, de alguna manera, y descubrir el hormiguero ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Le pasaban por arriba con los aviones, tiraban dioxina. La dioxina técnicamente es un herbicida, un potente herbicida. Bueno, ese potente herbicida liquidaba todas las plantas y supuestamente dejaba pelado todo, entonces vos podías ver donde tenían los tipos la cueva, el escondite, el pozo, todo lo que tenían, lo podías tirar. Pero eso, aparte de ser un biocida y un pesticida y un como herbicida sobre todo, quedó después de la guerra como un compuesto que podía utilizarse en la industria agrícola, digamos, para limpiar terrenos, para justamente prepararlo para sembrar sobre ellos. Pero se comprobó también con el tiempo, porque todo esto es una cuestión de tiempo. Ya le digo, yo llevo ya 100 años acá y voy comprobando tiempo a tiempo que cada cierto momento de una manera se dan cuenta que eso que servía para una cosa terminó siendo una porquería. Y se dieron cuenta que, por supuesto, era un producto cancerígeno, un producto que era nocivo y que envenenaba y que producía, sobre todo, degeneración genética. Todas las personas que han estado en contacto con estos productos de dioxina terminan teniendo problemas en sus posteriores generaciones. Las personas que sufrieron los ataques, que sobrevivieron al ataque en sí, sus generaciones posteriores tuvieron también problemas.
Entonces, bueno, esta dioxina... No, pero no hay un compuesto parecido que se le echa a la soja, al campo de soja para sacar el folaje que tienen los ratitos. Sí, sí, es un derivado de esta dioxina que lo comercializa Monsanto, ¿sí? Si no es Monsanto, es la otra. Que se encargan de eso. Son herbicidas, en realidad, sí, supuestamente son herbicidas. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, estamos plagados de todas estas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar esta parte de la materia para cubrirnos de todo esto, de todos estos salvajes que nos quieren liquidar de alguna u otra manera. Entonces, ¿para qué se usa todas estas aplicaciones? Fíjense también, remoción de trazas de gases malolientes con concentraciones menores a 100 partes por millón, que no es nada. Remoción de vapores mercuriales en las corrientes. Muchas veces se producen compuestos que llevan en su corriente vapores mercuriales. El mercurio, ustedes saben también que es agresivo, o sea, es un veneno para la salud. Bueno, en general se supone que en la interfase hay un exceso de energía. Y sobre ese exceso de energía, de alguna manera la molécula busca compensarlo fijándose. Esa sería la base del proceso. ¿Qué les estoy diciendo? Estoy hablando como de algo que todavía no está del todo bien estudiado, a pesar de, porque es reciente, como les digo, tiene menos de 100 años todos estos desarrollos, y las aplicaciones industriales recién ahora se están empezando a encontrar o a ver. O sea, tienen una parte de la industria de las operaciones militares que se ha estudiado, se ha confundido, se ha perdido en algún momento, vuelve a tomar impulso, y ahora está resurgiendo con fuerza debido a todos estos temas de reglamentaciones ambientales o medioambientales que limitan las emisiones tanto al aire de gases como al medio ambiente, los fluidos que uno larga en el... Entonces, este proceso tiene esta característica y está asociado con las tensiones superficiales de las moléculas y de las sustancias que están en juego. ¿Qué vamos a decir? Existen dos grandes grupos de absorbentes. Los que son el intercambio iónico, por un lado, y la absorción física. El intercambio iónico, que se acuerdan que empezamos a hablar un poco del tema de los tratamientos de agua originalmente, que ahí saltó el tema de que uno de los métodos de tratamiento era el tratamiento de intercambio iónico. Ese método es un método que en realidad cae dentro de lo que se denomina método físico-químico. ¿Por qué método físico-químico? En primer lugar, por lo siguiente. Porque hay una primera parte que es absorción física, esa absorción primera de atracción sobre la superficie. Pero una vez que alcanzó la superficie, el problema del ion, en este caso que va a ser absorbido, es que tiene que penetrar adentro de la partícula del intercambio iónico y a través de la permutación, que ya es un fenómeno químico, es como un jueguito de yo te doy una figurita si vos me das esta otra, se prestan y dejan uno y se sacan otro. En todo ese proceso hay una parte que sería como química, que es la de la permutación. Entonces, se junta un fenómeno, o se ve un fenómeno de, por un lado, absorción física y después una transferencia química o una permutación o un intercambio químico en el interior de la molécula, y después esa molécula tiene que viajar hacia el exterior. Fíjense que esa parte es mucho más lenta que la primera, que sería una fijación rápida sobre la superficie, porque llegar a la superficie es fácil, está ahí a la mano, quiero tocar esto, lo tengo ahí, listo, ya llegué. Pero a partir de ahí tengo que penetrar en el intercambio iónico. Bueno, eso es lo que sucede. La absorción física, por otro lado, tiene que ver con las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas muy débiles que están presentes en las interacciones moleculares y que de alguna manera explican el porqué del comportamiento de estas superficies durante la absorción. ¿Qué sucede? La molécula alcanza o tiene o llega a un punto en el cual, por la energía que trae, que es relativamente baja, puede ser capturada en esa superficie por un cierto tiempo.
Si están dadas las condiciones, se retiene, y si las condiciones son desfavorables, se vuelve a liberar. Pero en un intercambio dinámico se alcanza un equilibrio en el cual la cosa queda como que tantas moléculas que llegan, tantas moléculas salen y más o menos parejo. Pero ¿qué pasa? Son fuerzas relativamente débiles que con cualquier, digamos, adición de energía pueden ser liberadas. Por eso, básicamente, la absorción física es un fenómeno técnicamente reversible. A diferencia de otra confusión que ha habido durante mucho tiempo en la industria, que es la absorción química, que es una absorción que técnicamente es irreversible porque se forman enlaces iónicos covalentes entre las moléculas. Y eso es mucho más difícil de romper a nivel energético. Estas fuerzas de Van der Waals son fuerzas débiles que pueden ser rotas con energía térmica relativamente baja. Fuerzas muy fácilmente logrables, muy fácilmente alcanzables y por lo tanto reversibles en su proceso. Mientras que las fuerzas de lo que sería la absorción química son fuerzas mucho más débiles, se forman enlaces que son difíciles de romper y técnicamente la absorción química es una absorción irreversible. Ni aún se puede hacer reversible, pero a gran costo energético, entonces se considera prácticamente irreversible. ¿Se entiende cuál es el punto de todo esto? Aquí hablaba justamente de la absorción química. Es una unión química entre absorbante y absorbente y hay un alto grado de especificidad, hay una monocapa, hay también un proceso irreversible y en general lo que nosotros vemos es una absorción de tipo física sobre carbones activados y otros compuestos que son absorbentes. Las relaciones de equilibrio que hay entre absorbato y absorbente están descritas de alguna manera en lo que se denominan isotermas de absorción, que son nada más y nada menos que eso, relaciones de equilibrio entre lo que se fija en la superficie versus lo que hay en el sustrato. Bueno, acá hay algunos modelos de isotermas y quiero recalcarles algunas de ellas. Fíjense, esta es una relación lineal, cantidad fijada sobre cantidad absorbida. Acá tienen la isoterma de Langmuir, la clásica, la isoterma Beck, Brunauer, Meyer, Teller. Tiene unos nombres más raros, lo digo. Y Freundlich. Pero, a pesar de todo, estos son, fíjense, modelos de isotermas que se dan en la realidad. Pero, después les cuento un poco, me adelanto a la historia. Este hombre, Langmuir, fue prácticamente el que descubrió, entre comillas, que algo raro pasaba y que había diferencia entre lo que era la absorción y la adsorción, y estudió la adsorción tratando de encontrarle la explicación química, física del fenómeno. ¿Y qué descubrió? En realidad el hombre equivocadamente, entre comillas, estudió una quimisorción, o sea, una absorción irreversible, y no la verdadera absorción que se denomina la absorción física. La absorción física la descubrió y la desarrolló, y muchas veces hizo muchos experimentos este hombre, Freundlich, y estos otros, Brunauer, Emmet y Teller, que desarrollaron mucho de las isotermas que son prácticas en la industria. Langmuir fue un teórico que trató de encontrar la explicación y fue el que le dio el puntapié inicial a las ecuaciones que los otros usaron, adaptadas de esos descubrimientos o de esas suposiciones que hizo Langmuir originalmente. Entonces, la isoterma de Langmuir es un isoterma y un modelo que supone una monocapa, una energía de ion constante en la superficie
entre la superficie y el absorbato, y tiene ese tipo de ecuación que también de alguna manera suponía cosas como que se formaba únicamente, se podía absorber un solo tipo de molécula, y también se suponía que se formaba únicamente una monocapa, que no había multicapa, que toda la superficie era igual de activa a los fines de la absorción. O sea, fueron todas suposiciones que nada que ver, que dieron para cualquier lado, pero le simplificaron de alguna manera el estudio para buscar una ecuación que tratara de describir el proceso, y encontró este tipo de ecuación, donde tenemos que este Q sub A representa la máxima capacidad de absorción, el C sub E tiene unidades de concentración, el K tiene también unidades de litros por miligramo, que son constantes de velocidad. Mientras que Brunauer, Emmett y Taylor encontraron una mucho más compleja. ¿Por qué? Porque muchos fenómenos en general eran de tipo de multicapa, o sea que había más de una, si no había múltiples capas. Entonces, para explicar por qué se seguían fijando capa sobre capa, no había forma de explicarlo a través de Brunauer. Entonces ellos desarrollaron su propia teoría y la modificaron a la de Brunauer para sus experimentos. Pero asumen que, por ejemplo, hay energías de absorciones iguales en cada etapa, excepto en la primera capa. Algunas suposiciones que eran reales, porque evidentemente en la medida que se van sumando capas, la fuerza de atracción molecular empieza como a disminuir. Esa energía de Van der Waals, que para el colmo es muy débil, todavía es más débil si hay más capas metidas en el medio. Entonces, cambia un poco la relación. Y ellos consideraron también a otros de los investigadores, como es este tema de la isoterma de Freundlich, que las superficies eran para superficies de tipo heterogénea, y que había una relación, diríamos así, con un término energético en el cual la cobertura de la superficie, esa cobertura o concentración, era una de tipo exponencial. Esa de tipo exponencial explica isotermas favorables, isotermas desfavorables e isotermas que podríamos decir son independientes o no tienen digamos ningún tipo de comportamiento especial. Acá le doy una idea de que para que cada uno de estos modelos se puedan aplicar, hay que buscar de alguna manera cuál es el que se adapta mejor a las características tanto de la superficie como de los gases o los fluidos que queremos manejar. El tema de la absorción, yo lo he visto mientras he estado, esto ya lo vengo preparando durante mucho tiempo, se ha ido perfeccionando un poco el tema de los PowerPoint y todo, pero aún así, yo lo he visto, le digo, en múltiples aspectos, libros, publicaciones, y ninguna todavía termina de cerrar definitivamente el cómo se pueden realizar, diríamos, las comprobaciones de absorción. Pero muchos hablan de hacer los experimentos, y evidentemente la base de todo es experimentar superficie contra fluido que queremos fijar. Y con ello buscar de alguna manera correlaciones o valores que serían estos que utiliza acá, donde dice, por ejemplo, en el sistema de Freundlich, N y K sub F son constantes específicas del sistema. Esas constantes específicas del sistema, buscarlas, encontrarlas y de alguna manera volcarlas y poderlas meter en esta ecuación. ¿Para qué? Para que cuando uno haga la gráfica del comportamiento, vea cuánto puede absorber con un determinado absorbente. Esa sería la idea. Esto lo pueden leer, no tiene, esto para el final nada más tiene alguna connotación, y podríamos pasar a estos factores que afectan la absorción. Fíjense, la solubilidad del soluto aumenta el grado de absorción y el grado de absorción disminuye. Es una regla que hay así entre el vínculo entre el soluto y solvente. Factores que afectan la solubilidad influyen. El tamaño molecular. ¿Qué es lo que pasa con el tamaño molecular? Como decimos que el fenómeno de absorción es un fenómeno de superficie y que parte de la superficie muchas veces es un poro,
que participa de la superficie, ese poro puede que por el tamaño que tiene no permite el ingreso de ciertas y determinadas moléculas por su tamaño. Es como si yo dijéramos, mira, yo que estoy más bien gordito, no puedo pasar por una pared o dos paredes estrechas. Me queda demasiado chico y prohibitivo para mí. Bueno, eso es lo que pasa con el tamaño molecular. Los grados de ionización también tienen que ver. La polaridad, a medida que aumenta la polaridad, hay mayor solubilidad y menores probabilidades de fijación. Entonces, todos estos efectos se ven en factores que afectan a la absorción. Pero básicamente tenemos que la temperatura es un factor muy importante que influye en el grado de absorción. Influye negativamente. ¿Por qué? Porque la temperatura le da la energía térmica necesaria para que estas moléculas que se lograron fijar sobre la superficie que están vibrando, porque vibran a una determinada, digamos, un grado de frecuencia relacionado con la temperatura. Si uno aumenta la temperatura, aumenta el grado de vibración, tienen más energía y por lo tanto son susceptibles de liberarse. Entonces, la temperatura es, digamos, de una manera un factor importante y que coayuda a que se libere, si aumenta la temperatura, se libere la posibilidad de absorción, o sea, haya menos capacidad de absorción. Y es lo que se utiliza para, de alguna manera, limpiar la superficie una vez que se saturaron, o sea, calentarlas para cambiarle el equilibrio y en ese cambio de equilibrio producir la liberación de lo que habíamos retenido originalmente. Generalmente también hay otros solutos que compiten con los lugares donde se pueden fijar y a veces al competir también restan posibilidades de que lo que nos interesa retener a nosotros sea retenido porque está ocupado por otras moléculas. Bueno, decía yo que todas las superficies tienen una cierta capacidad de absorber solutos, pero los principales en muchos casos son el carbón activado, que se prepara de distintas maneras. El carbón activado, ustedes dirán, ¿qué es el carbón activado? Ustedes no tienen en realidad realmente recuerdo, entre comillas, porque son muy jóvenes, evidentemente, y yo, por ejemplo, en mi época, que fueron épocas de transición, yo he pasado por todas las épocas de la humanidad, entonces puedo pasar de la prehistoria hasta el desarrollo de la tecnología. Pero el tema pasa por lo siguiente. Si ustedes veían antes una casa familiar, algunas tenían heladera y otras no tenían heladera. Eso es una gran diferencia de lo que es ahora. Cualquier casa de ustedes que diga no tiene heladera, dice ¿dónde vive? Está dentro de una cueva. O sea, antes había lugares que tenían heladera y no tenían heladera. Dentro de las heladeras había una heladera moderna y heladera no tan moderna. Las no tan modernas generalmente no podían bajar la temperatura por debajo de los 8 grados, como mucho. Cuando tenías que hacer hielo, tenías que buscarte vos hielo para producir hielo o hacer una serie de cuestiones que era como una bomba calorífica, un tema de calentar un fluido que refrigeraba y pasaba a otro y al final terminaba produciendo hielo, pero era un lío. La cosa es que muchos de los compuestos que uno guardaba, las cosas que guardabas en la heladera, estaban a una temperatura en la cual todavía se seguían produciendo procesos de lenta descomposición. Por supuesto que bajaba la velocidad de descomposición, pero a la corta o a la larga no duraban mucho. ¿Qué pasaba con la carne, por ejemplo? Y la metías a la heladera y al otro día estaba media negra y al segundo día estaba un poco más negra, al tercer día ya empezaba a largar una baranda terrible. Entonces, ¿qué pasaba? Al largar olor, por la propia descomposición, contaminaba, por ejemplo, el tarro de leche, que también lo voy a guardar en la heladera tratando de resguardarlo de las moscas, del ambiente, que hacía calor y qué sé yo qué, y le pegaba el olor. Entonces, era un desastre. ¿Qué inventaron nuestras abuelas? Porque las abuelas, esas viejas sabias, mi abuela, la bisabuela de ustedes, ¿qué inventó? Del fuego que se hacía generalmente en las casas, se sacaba trozos de carbón que no quedaban, que no se deshacían en ceniza, no quedaban hechos ceniza, sino quedaba el pedazo de carbón. Ese pedazo de carbón, útil, ya quemado, se agarraba y se llevaba a la heladera.
Y en la heladera se lo dejaba ahí en el fondo de la heladera. Vos abría la heladera, entre otras cosas que encontraba, salame, vino, qué sé yo, encontraba un pedazo de carbón. Y yo preguntaba, ¿y qué hace el carbón acá adentro? ¿Qué hace el carbón acá adentro? Absorbía los olores. Absorbía los olores, se encargaba de secuestrar los olores. De alguna medida, de alguna manera, sin quererlo, cuando uno hacía el asadito y se preparaba ahí, quedaban los carbones esos, se producía un poco de carbón activado sobre esos carbones que quedaban. Se producía un efecto de carbón activado. Y ese efecto de carbón activado, que sin querer lo incorporaba con el pedazo de carbón, lo metían adentro y con poco hacían mucho. Pero lograban la captura de los olores por medio del carbón ese que dejaban adentro. Bueno, el proceso industrial de carbón activado es un proceso que, por un lado, se quema madera, lignito, carbón, cáscara de nuez, hueso, de todo eso, todo es carbono al final de cuentas, y de eso, después de un tratamiento, de alguna manera se activa con vapor y queda como un material quemado pero poroso. Y en ese material quemado pero poroso están esas superficies que nosotros necesitamos para que se fijen estos olores, o secuestren los olores, los colores o los gases que se producen. Ese es el método, la táctica de el producir el absorbente. Bueno, sigamos. La isoterma de absorción, aquí tienen varios tipos de isoterma: favorable, lineal, desfavorable, irreversible. Estas son algunas de las que produce, por ejemplo, la gel de sílice, la sílica gel, el famoso ese secante que hay en secuestrante de humedad. Otro es el tamiz molecular, que es ese, o las partículas de alúmina, que permiten la captura de absorción de humedad. Fíjense en los comportamientos que tienen en función de la humedad relativa. ¿Qué os pasaría? Porque ya voy a volver a esto. ¿Cómo estamos de hora? ¿Qué hora tenés? No, todavía falta. Menos 20. Un poco pasaría a qué. Antes de meterme otra vez en esto. A los absorbentes. Es una parte interesante. Fíjense, hay absorbentes como el carbón activado, otros absorbentes pueden ser alúminas activadas, que son nada más que nada menos que compuestos de carbono y silicio. Que fíjense, también están las zeolitas. ¿Alguien ha sentido hablar de ese nombre raro así, que parece venido de algún planeta de estos exoplanetas? Zeolita con Z. A ver los buscadores ahí que tenemos en Wikipedia. Zeolita. La zeolita era un material natural que se conocía desde la antigüedad. Lamentablemente, o sea, en la época de los griegos, por ejemplo, si ustedes iban al Monte Olimpo, como yo en mi caso, que iba al Monte Olimpo y veías cómo venía el agua del Monte Olimpo y la probabas, apenas empezaba a bajar del Monte Olimpo, era un agua amarga, un asco, no servía. Pero si pasaba un cierto tramo bajando al Monte Olimpo, ya estaba aguas abajo, ya quedaba un poco para entrar a la ciudad, probabas el agua y el agua tenía otro sabor, era rico. ¿Qué pasaba en el medio? Pasaba nada más y nada menos que habían zeolitas naturales. ¿Qué son las zeolitas naturales? ¿Qué dice don Wikipedia? Minerales, aluminio, silicatos microporosos. Minerales, aluminio, silicato, microporosos. Fíjense, aluminio hidratada, sílice, zeolita. Entonces, esos aluminosilicatos, ¿qué hacían? Servían de filtro, como esos que vimos recién, como si fuera un capturante, un absorbente de humedad, nada más que en este caso, capturaban nada más y nada menos que el arsénico que venía en el agua. Arriba el agua era amarga, arseniosa, y por supuesto que le pegaba el taco y decía, uy, me mató esto, ¿qué fueron? Los dioses. Quise hacerme el vivo con los dioses en el Olimpo, me probé el agua de los dioses, me liquidó. Aguas abajo, cuando vos no lo jodías a los dioses, probá el agua, está buena el agua está linda, es rica, tiene buen sabor. La diferencia es que estaba en el arsénico que quedaba retenido en las zeolitas naturales.
Bueno, esas zeolitas naturales eran absorbentes naturales. Bueno, la ciencia, al estudiar estos fenómenos, se dio cuenta de esto y empezó a imitar algunos de estos para utilizarlos industrialmente, entre ellos como desecante, como capturante de algunos compuestos, digamos, nocivos para la salud, y capturan óxidos, mercaptanos de los hidrocarburos. Los mercaptanos, ¿qué son los mercaptanos? A ver, los petroleros. ¿Dónde están mis petroleros? Los mercaptanos. Y son moléculas de tipo cíclica que contienen azufre, entre otras. ¿Y qué pasa con esas moléculas? Esas moléculas, entre otras, producen malos olores y en su descomposición también pueden producir sulfuro de carbono, entre otros. ¿Verdad, doctor? Estamos ahí, estamos cerca. Entonces son contaminantes y producen malos olores. También los mercaptanos son los que le ponen mal olor al gas. Claro. Bueno, a raíz de eso, si usted analiza el gas normal, el gas de pozo, a ver los petroleros si me desmiente alguno, si hay uno solo creo que no hay uno. El gas de pozo técnicamente es un gas que no tiene olor. ¿Cuándo te das cuenta vos que hay gas presente junto cuando haces la perforación y qué sé yo? O cuando te saca la cabeza el gas de la presión, o cuando, si querés venir fumando haciéndote el piola y sale la llamarada y decís, acá había gas. Bueno, entonces, para evitar los accidentes, y especialmente en los hogares, lo que se hace es agregarle mercaptano al gas. Entonces el gas tiene ese olor que ustedes sienten. Dice, che, me parece que dejé abierta